Durante la prehistoria, Brujas fue un lugar de asentamiento costero. Este asentamiento de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro no está relacionado con el desarrollo de la ciudad medieval. En el área de Brujas, las primeras fortificaciones se construyeron después de la conquista de los Menapii por parte de Julio César en el siglo I a.C. Estos eran una tribu belga del norte de la Galia en tiempos prerromanos y romanos. Los francos tomaron toda la región de los galorromanos alrededor del siglo IV. Las incursiones vikingas del siglo IX llevaron al conde Balduino I de Flandes a reforzar las fortificaciones romanas. La habitación medieval temprana comienza en los siglos IX y X en el terreno de Burg, probablemente con un asentamiento fortificado y una iglesia. Brujas se volvió importante debido a su entrada de oro, una entrada de marea que era importante para el comercio local. En el año 1089 se convirtió en la capital del condado de Flandes. Recibió derechos de ciudad el 27 de julio de 1128 y entonces se construyeron nuevos muros y canales. Brujas tenía una ubicación estratégica en la encrucijada de comercio de la Liga Hanseática del Norte y las rutas comerciales del sur. Ya estaba incluida en el circuito de ferias de ropa francesa y flamenca a principios del siglo XIII. Y cuando el antiguo circuito de ferias se desmoronó, los empresarios de Brujas innovaron. Desarrollaron y copiaron de Italia conceptos de capitalismo comercial. Emplearon nuevas formas de intercambio económico, incluidos pagarés y cartas de crédito. La ciudad acogió con entusiasmo a los comerciantes extranjeros, especialmente a portugueses que vendían pimienta y otras especias. En el siglo XII, una industria de tejido de lana y el mercado de tela se vieron favorecidos gracias al refugio de las murallas de la ciudad. Gracias al patrocinio de los condes de Flandes, los empresarios de la ciudad hicieron colonias económicas de los distritos productores de lana de Inglaterra y Escocia. Las naves hanseáticas llenaron el puerto, que tuvo que expandirse más allá de Dame a Sluis. En 1277, la primera flota mercante de Génova apareció en el puerto de Brujas, la primera de la colonia mercante que convirtió a Brujas en el principal vínculo con el comercio del Mediterráneo. Este desarrollo generó una abundancia de capital que pronto se hizo cargo de la banca de Brujas. La bolsa abrió en 1309 y es probablemente la bolsa de valores más antigua del mundo. Numerosos comerciantes extranjeros fueron recibidos en Brujas, como los comerciantes de lana castellanos que llegaron por primera vez en el siglo XIII. Después de que terminó el monopolio castellano de la lana, los vascos, muchos provenientes de Bilbao, prosperaron como comerciantes. Entonces establecieron su propio consulado comercial en Brujas a mediados del siglo XV. Los comerciantes extranjeros ampliaron las zonas comerciales de la ciudad y mantuvieron comunidades separadas gobernadas por sus propias leyes hasta el colapso económico después de 1700. Tal riqueza dio lugar a trastornos sociales que en su mayor parte fueron contenidos severamente por la milicia. Sin embargo, volviendo un poco en el tiempo, en el año 1302 tuvo lugar la masacre nocturna de la guarnición francesa en Brujas por los miembros de la milicia flamenca local. Esto generó una pronta respuesta del rey Felipe IV de Francia, quien organizó una expedición de 8.000 tropas para sofocar la rebelión. Por su parte, 9.400 hombres de las milicias cívicas de varias ciudades flamencas se reunieron junto con el conde de Flandes para contrarrestar el esperado ataque francés. La batalla tuvo lugar en las afueras de Kortrijk y culminó en la victoria flamenca, y fue denominada la Batalla de las Espuelas Doradas. La estatua de Jan Breydor y Peter de Koning, los líderes del levantamiento, se puede ver en la plaza del Gran Mercado. Después de eso, la ciudad mantuvo una milicia como un cuerpo paramilitar permanente. Ganó flexibilidad y prestigio gracias a lazos estrechos con un gremio de milicias organizadas. Los hombres de milicia compraron y mantuvieron sus propias armas y armaduras de acuerdo a su estado familiar y riqueza. A finales del siglo XIV, Brujas hizo parte de un grupo de 4 miembros junto con Franco de Brujas y Presigante, y juntos formaron un parlamento. En el siglo XV, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, estableció un tribunal en Brujas. Esto atrajo a varios artistas, banqueros y a otras personalidades prominentes de toda Europa. Se creía que los tejedores e hiladores de Brujas eran los mejores del mundo, y la población de Brujas creció quizás hasta 200.000 habitantes en ese momento. Las nuevas técnicas de pintura al óleo de la escuela flamenca ganaron renombre mundial. El primer libro impreso en inglés fue publicado en Brujas por William Caxton
En esta época también Eduardo IV y Ricardo III de Inglaterra pasaron un tiempo de exilio en Brujas. A comienzos del siglo XVI, el canal Svin, que es la mencionada entrada de oro que había dado prosperidad a la ciudad, comenzó a cerrarse y la era dorada terminó. La ciudad pronto se quedó atrás de Amberes como el buque insignia económico de los Países Bajos. La infraestructura marítima de Brujas se modernizó y se construyeron nuevas conexiones con el mar, pero sin mucho éxito, ya que Amberes se hizo cada vez más dominante. Brujas se empobreció y gradualmente se desvaneció en importancia. Su población disminuyó de 200.000 a 50.000 en el año 1900. El novelista simbolista George Goudenbach incluso convirtió a la ciudad dormida en un personaje en su novela Bruges les Morts, que significa Brujas los Muertos, que fue adaptada a la ópera Die Tote Stadt, en español La Ciudad Muerta, de Erich Wolfgang Kongold. En la segunda mitad del siglo XIX, Brujas se convirtió en uno de los destinos turísticos más interesantes del mundo, lo cual atrajo a ricos turistas ingleses y franceses. Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas alemanas ocuparon Brujas, pero la ciudad prácticamente no sufrió daños y fue liberada el 19 de octubre de 1918 por los aliados. A partir de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue nuevamente ocupada por los alemanes y nuevamente evitó la destrucción. Y el 12 de septiembre de 1944 fue liberada por las tropas canadienses. Después de 1965, la ciudad medieval original experimentó un renacimiento. Las restauraciones de estructuras comerciales y residenciales, de monumentos históricos e iglesias, generaron un aumento en el turismo y la actividad económica en el antiguo centro de la ciudad. El turismo internacional se ha desarrollado mucho, y nuevos esfuerzos dieron como resultado que Brujas fuera designada como capital europea de la cultura en 2002. La ciudad atrae a unos 8 millones de turistas al año. El puerto de Zeebrugge, el cual fue construido en 1907, fue utilizado por los alemanes para sus submarinos en la Primera Guerra Mundial. En los años 70 y principios de los 80 se expandió enormemente y se ha convertido en uno de los puertos más importantes y modernos de Europa.